Se rieron de mi sencillo vestido. Susurraron que no pertenecía allí. Pero cuando la mujer celosa me echó ácido a la cara, mi mundo se detuvo. Lo que ella no sabía era que el hombre a mi lado no era un novio cualquiera. Era un multimillonario con un secreto y un plan que lo cambiaría todo. Antes de empezar, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque esto no es solo una historia de bodas. Se trata de traición, venganza y karma servido más frío que el champán de lujo. Lo que suceda después acelerará tu corazón y tu alma clamará por justicia. Todavía recuerdo el aroma a lirios de esa mañana, dulce, puro y reconfortante. Estaba arreglando ramos para una boda mucho más elegante que cualquier otra a la que hubiera asistido. Las flores eran mi mundo. No les importaba si eras rico o pobre. Florecían para todos por igual. Hacía tiempo que había hecho las paces con mi vida sencilla. Al menos eso es lo que me dije hasta que llegó el sobre, con bordes dorados, brillante y cargado de ironía. Mi examiga Clara me había enviado una invitación a su fiesta de compromiso. No lo hizo por amabilidad. No, Clara nunca hacía nada sin un propósito. La conocía lo suficiente como para percibir el veneno oculto bajo el brillo de sus palabras. Una vez fuimos inseparables, dos chicas con grandes sueños y carteras pequeñas, riéndonos con café instantáneo y revistas de segunda mano. Pero cuando el dinero llegó a la vida de Clara, empezó a hablar un nuevo idioma, uno hecho de marcas de lujo y arrogancia. No me sorprendió que me dejara atrás. Lo que sí me sorprendió fue su audacia al invitarme a celebrar su éxito. No fue una invitación. Fue un recordatorio de que ella había ascendido y yo no. Aún así, algo dentro de mí se negaba a dejarla ganar. Quizás era orgullo, quizás curiosidad, o quizás solo quería demostrarle que no tenía miedo de enfrentarme a su mundo. La fiesta de compromiso se celebró en el Gran Rosewood Hotel, el tipo de lugar que brilla incluso en silencio. Suelos de mármol, lámparas de araña de cristal, camareros deslizándose como fantasmas con guantes blancos. Todos allí parecían pintados por la mismísima riqueza. Me sentí fuera de lugar con mi vestido color crema pálido, uno que yo misma había cosido tras largas noches de trabajo. Al entrar, empezaron los susurros, tan suaves que picaban, tan fuertes que hacían daño. Y entonces la vi a ella, Clara, de pie en el centro de todo. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi sueldo anual, y una sonrisa más afilada que el cristal. Mela, dijo con dulzura, con un tono cargado de veneno. Viniste. ¡Qué valiente! La gente a su alrededor se rió, no porque fuera gracioso, sino porque querían complacerla. Me miró de arriba abajo, con ojos burlones. Seguía jugando con flores. ¡Qué adorable! Algunos nos metimos en negocios de verdad. ¿Sabes? Forcé una sonrisa, aunque se me hizo un nudo en la garganta. Prefiero construir algo honesto que fingir, dije en voz baja. La risa se apagó un segundo, solo para resurgir cuando se giró dramáticamente hacia su prometido, o mejor dicho, el hombre que ella afirmaba ser suyo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Damián Voltater. Su presencia silenció la sala. No sonreía, no era encantador, solo observaba. Pero en esa única mirada, vi algo que nadie más vio. Inteligencia mezclada con silenciosa rebeldía. Y cuando Clara intentó menospreciarme de nuevo, él habló por primera vez. Extraño, dijo con calma, con los ojos fijos en ella. Para alguien que se dice exitoso, pasas muchísimo tiempo insultando a quienes no compiten contigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón se aceleró. Aún no lo sabía, pero ese único momento, esa única defensa, lo cambiaría todo en mi vida. Después de esa noche, no pude quitarme la imagen de Damián Voltater de la mente. Había algo en la forma en que había silenciado a Clara, no por ira o ego, sino por una verdad serena y calculada. En un mundo donde personas como ella gritaban para llamar la atención, su silenciosa fuerza hablaba más fuerte. No esperaba volver a verlo, pero el destino, al parecer,
tenía otros planes. 2 semanas después, estaba trabajando en una gala benéfica, de esas en las que los ricos fingían que la generosidad era una declaración de moda. Mi trabajo era sencillo, decorar el escenario con orquídeas blancas. Me gustaba mimetizarme con el fondo, donde nadie notara a la chica que llevaba cubos de flores. Pero mientras arreglaba el último ramo, sentí una presencia detrás de mí. «Haces que la belleza parezca natural», dijo una voz grave. Me giré, sobresaltada. Y allí estaba, Damián, vestido con un traje gris oscuro, sereno como siempre, con los ojos llenos de esa misma calma misteriosa. Por un segundo, olvidé respirar. «¿Te acuerdas de mí?», dije en voz baja. Mitad pregunta, mitad esperanza. Sonrió apenas. «No eres alguien a quien la gente olvide fácilmente». Reí nerviosa, sin saber cómo responder. Pero antes de que pudiera volver a hablar, apareció Clara, con un tono tan empalagoso como venenoso. «Ay, Mila. Sigo trabajando. Qué inspirador. Hay gente que nunca cambia». Los ojos de Damián se oscurecieron y se giró hacia ella. «Al menos no finge ser algo que no es», dijo con voz firme, pero lo suficientemente aguda como para hacerme sangrar. Los invitados cercanos se removieron torpemente, sin saber si debían intervenir. La falsa sonrisa de Clara flaqueó por primera vez esa noche. Se marchó hecha una furia, humillada, y yo me quedé allí parada, atónita por la fuerza silenciosa del hombre que tenía delante. Más tarde esa noche, mientras la orquesta tocaba, Damián me encontró de nuevo. Me preguntó si había cenado, y negué con la cabeza. «Entonces ven», dijo simplemente. Caminamos hasta un rincón tranquilo del salón donde me habló como a una igual, no como un adorno de fondo. Me preguntó por mi trabajo, mis sueños, y cuando le dije que nunca quise lujos, solo paz, pareció casi impresionado. «La paz», dijo en voz baja, «es lo único que el dinero no puede comprar». Unos días se convirtieron en semanas. Empezó a visitar la floristería donde trabajaba, siempre trayendo café, siempre haciendo preguntas que me hacían reflexionar. La gente lo notaba, sobre todo Clara. Empezó a difundir rumores, que lo había engañado, que usaba la compasión para acercarme. Lo ignoré, pero Damián no. En una conferencia de negocios frente a periodistas y la alta sociedad, silenció cada susurro en un instante sobrecogedor. Caminó hacia el podio, hizo una pausa y se giró hacia mí, entre el público. «He construido imperios», dijo, «pero ninguno tan honesto como su corazón». Entonces, ante la multitud atónita, sacó un anillo, sencillo, elegante, puro, y dijo: «Mila, ¿quieres casarte conmigo?». Toda la sala se quedó sin aliento. Me quedé paralizada, con la vista nublada por las lágrimas mientras los flashes de las cámaras. En algún lugar del fondo, vi el rostro de Clara contraerse de incredulidad. Y en ese instante, me di cuenta de que no era solo una propuesta de matrimonio. Era una declaración de guerra contra todo lo falso, cruel y vacío en su mundo. Desde el momento en que Damián y yo anunciamos nuestro compromiso, el mundo pareció partirse en dos. Los que celebraron nuestro amor y los que querían destruirlo. Los tabloides me llamaban la florista que atrapó a un multimillonario, mientras que la alta sociedad murmuraba que debía haberlo engañado. Pero a pesar de cada cruel titular y rumor silenciado, Damián nunca titubeó. Me tomaba la mano en público, miraba fijamente a las cámaras y decía: «Esta mujer no necesitaba mi nombre para tener valor. Yo necesitaba el suyo para recordar el mío». Esas palabras brillaban con más intensidad que cualquier diamante que pudiera haberme regalado. Cuando por fin llegó el día de la boda, fue algo completamente distinto a lo que jamás había imaginado. Impresionante, intimidante, casi irreal. La ceremonia tuvo lugar en la finca Voltater, un palacio de cristal y oro con vistas al mar. La luz del sol se filtraba a través de las paredes de cristal, desparramándose en 1000 colores sobre el suelo de mármol. Los invitados, con vestidos de diseñador,
flotaban entre fuentes y mesas iluminadas con velas. Una orquesta en vivo tocaba suavemente mientras las cámaras de todas las revistas de lujo volaban en círculo como halcones. Llevaba un vestido rosa pálido, con un delicado encaje que caía en cascada como agua, cosido a mano por una vieja amiga que se negó a aceptar dinero. Cuando me miré al espejo, casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Aún sentía nerviosismo en el pecho, pero debajo, un orgullo silencioso. Había superado las burlas y la envidia. Se suponía que este sería mi momento de paz, pero la paz nunca dura mucho cuando los celos acechan. Clara había desaparecido del ojo público tras la propuesta de matrimonio de Damián, pero debería haberlo pensado mejor. Al comenzar la ceremonia, la vi de pie al fondo del salón, sin invitación, vestida de plata brillante como si perteneciera a ese lugar. Sus ojos se clavaron en mí, sin pestañear, con una sonrisa demasiado serena para confiar en ella. Sentí un nudo en el estómago, pero lo aparté. Me dije a mí misma que este día era mío, no suyo. Cuando la música empezó a sonar, caminé por el pasillo, cada paso resonando como un latido. Damián esperaba en el altar, con una expresión suave e inquebrantable. Estaba a medio camino hacia él cuando Clara se adelantó de repente. Los susurros se extendieron al instante, la confusión se extendió por la multitud. Ella alzó la voz, aguda, temblando de rabia. No lo mereces, Mila. Nunca pertenecerás a este mundo. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, arrojó algo. Una botella de vidrio que captó la luz el tiempo suficiente para que yo entendiera lo que era. Oí el cristal romperse, sentí el ardor en mi piel y el mundo se volvió blanco. Los gritos llenaron la sala. Caí de rodillas, agarrándome la cara. Pero antes de que el ácido pudiera aguantar más, sentí los brazos de Damián a mi alrededor, protegiéndome, su voz temblorosa, pero firme. Estarás bien. Estoy aquí. Su piel también ardía, pero no se movió. Ni una sola vez. Lo último que vi antes de que la oscuridad me llevara fue a Clara siendo arrastrada. Su expresión congelada entre el horror y el triunfo. La orquesta se había detenido. El lujo, los candelabros, las flores, todo lo que había parecido perfecto momentos antes ahora estaba pintado de caos. Y mientras me dejaba llevar por la inconsciencia, un pensamiento resonó en mi mente. Intentaron arruinarme delante del mundo, pero no tenían ni idea de a quién estaban despertando en realidad. Al despertar, todo olía a antiséptico y a soledad. Sentía la cara envuelta en fuego y hielo a la vez. La habitación estaba en silencio, salvo por el ritmo constante del monitor cardíaco a mi lado. Los días se confundían, un carrusel de médicos, conversaciones en voz baja y miradas compasivas que solo ahondaban el dolor en mi interior. Me habían dicho que tenía suerte. ¿Suerte? Como si sobrevivir al odio de alguien fuera una bendición. No veían lo que yo veía cada vez que me miraba al espejo. Los tenues rastros de la crueldad de Clara se grababan en mi piel, burlándose de mí. Damián nunca se apartaba de mi lado. Sus propias quemaduras no habían sanado del todo. Aún así, se negaba a descansar. Se sentaba junto a la ventana a leer informes en silencio, con la culpa en los ojos. Recuerdo que una noche le susurré: deberías haberme dejado llevármelo. Negó con la cabeza lentamente. No pude. Tú no. Tú nunca. Fue entonces cuando me di cuenta de que su dolor no era solo físico. Era emocional. La carga de un hombre que creía haber fracasado en proteger lo que amaba. El ataque se convirtió en noticia nacional en cuestión de horas. Todos los medios de comunicación avivaron los titulares sobre la tragedia de la novia multimillonaria. Las fotos de la boda se hicieron virales. El rostro frenético de Clara, congelado en una sola imagen horrorosa. Los abogados de Damián querían aplastarla en el tribunal de inmediato, pero él no se precipitó. La justicia, me dijo, nunca debe ser ruidosa. Debe ser quirúrgica. Había una extraña calma en su tono, una que me asustó y me fascinó a la vez. Luego vino el silencio.
Pasaron semanas sin novedades. La gente se impacientó, preguntándose por qué Damián Voltater, un hombre de recursos ilimitados, no se había vengado. No sabían qué ocurría tras esas puertas cerradas. Mientras el mundo especulaba, Damián investigó silenciosa y eficientemente. Contrató investigadores privados, rastreó transferencias de dinero y siguió rumores en los bajos fondos de la ciudad. Una noche, entró en mi habitación del hospital y me puso una carpeta en el regazo. Dentro había fotos, documentos, extractos bancarios, pruebas de que Clara no había actuado sola. Se me encogió el corazón al ver el nombre de Eleanor Voltater, su madre. Le había pagado a Clara para que me destruyera, creyendo que había manchado la imagen de su familia. El rostro de Damián era indescifrable al decir, quería que te fueras. Ella no se dio cuenta de que estaba enterrando su propio nombre. No hablé. No podía. La traición era demasiado profunda. No solo para mí, sino para él. Después de eso, Damián se retiró por completo de la vida pública. Les dijo a los medios que estábamos en el extranjero para recibir tratamiento. Pero en realidad, estábamos escondidos, recuperándonos y planeando. Me prometió algo una noche, sentados junto a la chimenea en una tranquila villa con vistas al océano. No tienes que destruirlos, Mila, dijo. Déjame hacerlo por ti. En silencio, por completo, y frente al mismo mundo que los veía reír. Lo miré con lágrimas en los ojos y susurré, no quiero venganza. Quiero la verdad. Sonrió levemente, tocando la leve cicatriz en mi mejilla. Entonces, la verdad es lo que obtendrán. En ese silencio, entre nuestras heridas y nuestras promesas, nació algo poderoso. No ira, no venganza, algo más agudo, un propósito. Y en el fondo, sabía que llegaría el día en que regresaríamos a su mundo. No como víctimas, sino como el ajuste de cuentas que nunca vieron venir. Pasaron 6 meses. El mundo ya había pasado a nuevos escándalos, chismes más frescos, tragedias más brillantes. Pero para mí, el tiempo transcurría de manera diferente, más lento, más pesado. Cada día era una lucha entre la mujer que solía ser y la que me estaba convirtiendo. Las cicatrices se habían desvanecido, pero el recuerdo de esa quemadura nunca me abandonaría. Pasé horas mirándome al espejo, no por vanidad, sino por desafío, obligándome a aceptar el reflejo que Clara había intentado destruir. Damián también había cambiado. Era más tranquilo, más frío y mucho más peligroso. Había reconstruido su imperio en silencio, cortando lazos, comprando empresas que se habían burlado de mí después del incidente y convirtiendo su riqueza en algo más grande. No me dijo que planeaba, pero podía verlo en sus ojos, la tormenta que se avecinaba tras esa superficie tranquila. Estaba preparando algo definitivo. Entonces, una mañana, me desperté y encontré un vestido sobre la cama, de seda color marfil con bordados de hilo dorado. Damián estaba de pie junto a la ventana, ajustándose los gemelos. Es hora, dijo simplemente. No necesité preguntarle a qué se refería. En el fondo, ya lo sabía. Esa noche, la Fundación Voltaire celebró su gala benéfica anual, el evento más importante del año, una noche donde la élite se reunía para fingir compasión mientras ocultaba sus pecados tras sonrisas y champán. También era la primera vez que Eleanor Voltater aparecía en público desde el escándalo. Los medios lo llamaban el regreso de la dinastía Voltaire. No pude evitar sonreír. No tenía ni idea de qué clase de regreso se avecinaba realmente. Cuando se abrieron las puertas doradas del salón de baile, las conversaciones se interrumpieron a media frase. Entré del brazo de Damián. Las tenues luces reflejaban el tenue brillo de mi vestido. Por un momento, solo oí el clic de las cámaras y las exclamaciones que le siguieron. Me habían olvidado, me habían catalogado como la novia rota. Pero esa noche, no fui una víctima. Era una visión, tranquila, elegante e intocable. El rostro de Eleanor palideció al verme. La copa en su mano tembló. ¿Qué
¿Qué hace aquí, Siseo? La voz de Damián cortó el aire como el acero. ¿Dónde pertenece? Me guió al escenario mientras la música de la orquesta se desvanecía en el silencio. La multitud observaba, confundida, curiosa, susurrando entre sí. Entonces Damián tomó el micrófono. Su voz era suave, pero impregnada de una furia silenciosa. Hace 6 meses, una mujer que amo fue atacada, no por casualidad, sino a propósito. Los jadeos resonaron por la sala. El Ellaner intentó ponerse de pie, pero sus palabras la inmovilizaron. Esta noche, el mundo merece la verdad. En la pantalla gigante detrás de nosotros, comenzaron a reproducirse imágenes. Grabaciones de cámara oculta de la confesión de Clara. Se la vio tomando dinero, susurrando el nombre de El Ellanar. La sala estalló en shock. Los flashes de las cámaras. Los periodistas gritaron. La máscara perfecta de El Ellanar se hizo añicos mientras permanecía paralizada por la vergüenza. No dije una palabra. No lo necesitaba. Todas las personas que se habían reído de mí, me habían dado un pastel o habían dudado de mí ahora me veían como realmente era. No la pobre florista, no la novia quemada, sino la mujer que sobrevivió a la envidia y la convirtió en poder. Mientras estaba allí junto a Damián, viendo cómo el imperio de las mentiras se derrumbaba en silencio, comprendí que la venganza no siempre rugía. A veces entraba silenciosa, vestida de seda, sonriendo con gracia y portando la verdad como un arma. Cuando terminó el video, el salón se sumió en un silencio tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Durante años, esta gente había adorado a Eleanor Voltaire, su dinero, su reputación, su elegancia. Pero ahora la veían derrumbarse bajo la verdad que había intentado enterrar. Las cámaras captaron cada respiración temblorosa, cada expresión destrozada. La mujer que una vez se creyó intocable ahora estaba expuesta ante el mismo mundo que había intentado controlar. La voz de Eleanor se quebró al intentar defenderse. No lo entiendes. Solo estaba protegiendo la imagen de la familia. Damián se giró hacia ella, su tono tranquilo, pero más frío de lo que jamás lo había escuchado. No estabas protegiendo a la familia, madre. Estabas protegiendo tu orgullo. Casi destruiste mi futuro y casi matas a la única persona que me enseñó lo que es el amor de verdad. Sus palabras resonaron por la sala, cortando los susurros como una cuchilla. Ella lo miró con los ojos abiertos, desesperada, pero Damián no se inmutó. Las cámaras se acercaron mientras el personal de seguridad la escoltaba fuera del escenario. La multitud estalló en murmullos y jadeos, algunos de lástima, otros de asombro. Por un momento, casi la golpeé también. Casi. Porque el poder sin empatía era la ilusión más frágil de todas, y la suya finalmente se había hecho añicos. Clara, mientras tanto, ya estaba entre rejas. Las imágenes habían sellado su destino. Los periodistas dijeron más tarde que gritó en el tribunal, suplicando perdón, pero el mundo había dejado de escucharla. Todo imperio construido sobre el engaño finalmente se derrumba, y ella había construido el suyo sobre la crueldad. Damián se aseguró de que nunca volviera a ver un escenario, un foco de atención ni una sala de lujo. Después del escándalo, Damián renunció públicamente a varios de sus consejos de administración. No fue un retiro, sino un renacimiento. Anunció que se levantaría una nueva fundación, dedicada a mujeres cuyas vidas habían sido marcadas por la violencia. Y entonces, para asombro del mundo, me entregó el micrófono. Me quedé allí frente a cientos de personas, la misma clase de personas que una vez susurraron que no merecía esta vida. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme. Me mediste por mis antecedentes, dije en voz baja, pero construí mi valor a partir de mis cicatrices. Me llamaste débil, pero se necesita más fuerza para perdonar que para destruir. Siguió un silencio, luego un aplauso. Lento, vacilante al principio, luego atronador. Damián se unió a mí en el escenario de nuevo, su mano encontrando la mía.
Esta noche, dijo, el nombre Voltaire pertenece a Mila. A la mujer que intentaron borrar. A la que convirtió el dolor en propósito. Su voz tembló, pero su orgullo no. Lo miré, con lágrimas brillando en mis ojos. Esto no es venganza, susurré. Es libertad. Sonrió levemente, rozando me quité un mechón de pelo de la cara. Y la libertad te sienta de maravilla. Las luces se atenuaron, la orquesta empezó a tocar y las cámaras capturaron la que se convertiría en la imagen más icónica de esa noche. El multimillonario y la novia con cicatrices, juntos, no como víctimas ni supervivientes, sino como iguales. En ese momento, supe que la guerra había terminado. Habíamos ganado, no combatiendo fuego con fuego, sino asegurándonos de que las llamas quemaran. Solo mentiras, no nuestras almas. La mañana después de la gala, me quedé junto al balcón de nuestro nuevo hogar, viendo cómo el amanecer teñía la ciudad de oro. Por primera vez en meses, el aire se sentía ligero, sin miedo, libre de susurros. El mundo ya había empezado a dar vueltas a su próximo titular. Pero para mí, todo se había calmado de la mejor manera posible. Sin periodistas, sin compasión, sin máscaras, solo paz, esa que antes creía que solo existía en los cuentos de hadas. Damián se unió a mí, con una taza de café en la mano y un leve rastro de agotamiento bajo la mirada. Había librado tantas batallas, algunas por mí, la mayoría gracias a mí. Sin embargo, aquí, él estaba, sonriendo como si finalmente entendiera para qué servía todo aquello. Es extraño, dijo en voz baja. Te pasas la vida persiguiendo el poder, y luego conoces a alguien que te enseña que nunca fue lo que necesitabas. Lo miré, sintiendo una calidez inundando mi pecho. Quizás el poder nunca fue el premio, dije en voz baja. Quizás la paz sí lo fue. Decidimos no reconstruir el imperio Voltaire tal como estaba. En cambio, lo volcamos todo en la fundación que habíamos creado, la Fundación Fénix, un lugar para supervivientes como yo, donde la belleza no se define por la perfección, sino por la resiliencia. Cada mujer que cruzaba nuestras puertas llevaba sus propias cicatrices, su propia historia. Algunas habían sido silenciadas, otras olvidadas. Pero aquí volvían a hablar. Volvían a sonreír, y cada vez que una de ellas reía, sentía como si un trocito de mi corazón también sanara. Meses después, me invitaron a hablar en una conferencia mundial sobre el empoderamiento femenino. Casi me negué. Los escenarios públicos todavía me ponían nerviosa, pero Damián dijo, necesitan ver cómo se ve la fuerza cuando se niega a romper. Así que me fui. Llevaba el mismo vestido rosa de nuestra boda, el que una vez estuvo teñido de dolor, pero que ahora simbolizaba la supervivencia. Cuando subí al escenario, no leí un papel. Hablé de memoria, desde el fuego. Intentaron destruirme porque era diferente, dije con voz firme. Pero solo revelaron de qué estaba hecha. La fuerza no es ruidosa. Es la decisión silenciosa de resurgir cuando nadie mira. La sala estalló en aplausos. Algunos lloraron, otros se pusieron de pie, pero yo no necesitaba su aprobación. Ya no buscaba validación, solo paz, propósito y verdad. Esa noche, de vuelta en casa, me miré al espejo, el mismo espejo que una vez evité. Y sonreí. Las cicatrices seguían ahí, tenues, pero visibles. No deseé que desaparecieran. Eran la prueba. La prueba de que la crueldad no podía borrarme. De que la envidia no podía definirme. De que el amor y la valentía podían reconstruir cualquier cosa, incluso un rostro, incluso un futuro. Al apagar las luces, Damián me llamó desde la otra habitación. ¿Lista para irnos? Reí suavemente. Siempre. Porque sabía que nuestra historia ya no era de venganza. Era de renacimiento. Y al salir a la noche, me susurré. Intentaron quemarme, pero solo me enseñaron a brillar. Si la historia de Mila te inspiró, comparte este video para que más gente lo recuerde. Ningún celos puede destruir la verdadera fuerza.
Dale a me gusta, comenta y suscríbete para más historias donde el karma no espera.